Cordial saludo. He querido con este ejercicio hacer alusión a los procesos de integración europea y principalmente los conflictos o más bien desencuentros que se han venido dando entre algunos de los estados que conforman esta unión. En primera instancia quisiera decir que el proceso de integración europea por supuesto tiene unos antecedentes de orden histórico y cultural. En las primeras aproximaciones de las relaciones entre los estados, naciones, ciudades-estados que estaban ubicados en el territorio europeo fueron a través de la guerra principalmente, y en la medida en que iban avanzando se daban algunos ejercicios de alianzas y de cooperación. Sin embargo, no se eximió el territorio europeo, por supuesto, de estas formas de integración o de relacionamiento internacional a partir del balance de fuerzas desde el poder duro, por supuesto. Pero lo que nos interesan son los recientes procesos de integración, ya cuando el Estado moderno se ha consolidado. Y en estos los antecedentes son de orden económico. Las primeras aproximaciones a la integración europea se dan desde la perspectiva económica en la medida en que buscan una distribución de los recursos a partir de los procesos inicialmente de restauración, de reconstrucción de Europa posteriores a la Segunda Guerra Mundial y a la distribución de los recursos energéticos. Entonces, la sociedad del carbón, por ejemplo, es una de los antecedentes de la moderna Europa unificada, por supuesto. Sin embargo, esas aproximaciones de integración económica se consolidan con la integración de la política monetaria, más allá de, de los procesos de distribución de recursos. Fundamentalmente el paso que se dio inicial fue unificar la moneda. Aquí quedó ya el Reino Unido por fuera, pues decidió estar por fuera de este proceso de unificación de la moneda. Mantuvo su propia moneda, mantuvo sus procesos económicos monetarios, y evidentemente esto tiene mucho que ver con la solidez, por supuesto, de su economía. Estaba dentro de la Unión, estaba en el proceso de integración, pero no se vinculó a esta estrategia. Es bueno decir que la evolución del proceso de integración económica eh, partió de un supuesto, y era cierto nivel de uniformidad entre las economías de los estados europeos, que se buscó a partir de la identificación o el planteamiento de unos indicadores macroeconómicos de base para poder ingresar al proceso de integración. Se asumió por parte de muchos de los estados que efectivamente estaban preparados, pero las consecuencias posteriores en países como Grecia o como España fueron evidentes, ¿no? Las crisis económicas al interior de estos países, con apoyos por supuesto solicitados al Banco de Europa y al resto de estados de la nación, de la Unión Europea, fue una evidencia de que no estaban debidamente preparados, de que sus economías no eran tan sólidas como esos indicadores quisieron mostrar, y por supuesto generaron un desbalance económico en la Unión, una primera crisis, o una crisis más bien muy importante y muy reciente. Eh, esta crisis y este conflicto entre los países que de una forma u otra sostienen a Europa en términos económicos y aquellos que no están aportando suficientemente a este propósito de integración económica, se zanja inicialmente con presiones por parte de Alemania y parcialmente de Francia por ajustes en el esquema de organización fiscal en Grecia y en España. También por ajustes en el sistema de seguridad social, por supuesto, países que tienen promedios de edad muy altos, donde poca cantidad de jóvenes están trabajando y aportando al sistema de seguridad social, difícilmente sostienen pensiones o unas prestaciones muy importantes y de alto nivel para aquellos que se jubilan, incluso que se jubilan a edades muy tempranas además. Eh, Sin embargo, se mantiene cierto nivel de balance. España particularmente logra sacar adelante su proceso de crisis, sobre todo porque hay algunas regiones en España que son muy productivas y que aportan de manera interesante al desarrollo económico de este país. Sin embargo, Grecia es un elemento clave que hay que analizar. Pero pues es muy difícil pensar en una Europa unificada sin Grecia.
entendiéndola como la cuna de la civilización, entendiéndola como, bueno, como de una forma u otra la patrona de Europa, dado que una diosa del antiguo régimen religioso griego es la que porta el nombre de la misma Europa, por supuesto. Entonces una unificación en otros sentidos, en otros ámbitos, como el cultural, por ejemplo, es difícil pensarla sin Grecia y sobre todo ahora que se está pensando, considerando o hay presión por parte de países como Turquía, por ejemplo, de ingresar a la Unión, lo que generaría un mayor nivel de diversidad cultural de la que ya existe. Esta misma diversidad cultural hace que procesos de integración en el ámbito diplomático, por ejemplo, sean difíciles, no se hayan dado debidamente. No obstante, esa integración europea, inicialmente económica, como se ha dicho, busca al momento en que surge, pues, en el momento posterior a la finalización de la Guerra Fría, un cierto nivel de balance del poder en el sistema internacional, que antes hacía la antigua Unión Soviética frente a Estados Unidos, pero bueno, al fragmentarse la Unión Soviética, queda Estados Unidos con un papel hegemónico importante. Entonces entra la Unión Europea a hacer ese balance. Sin embargo, los países nórdicos son muy diferentes a los países más pues, del Mediterráneo. Entonces es difícil esa unificación económica, lo que genera la crisis, pero al mismo tiempo esa unificación en otros ámbitos también se ha hecho un tanto difícil, sin pensar que el proyecto europeo ha fracasado, porque por supuesto Europa en sí misma genera una organización, un balance de poder en el sistema internacional. Hay muchos elementos del proceso de integración que no se han dado a conformidad. Hay que pensar en este momento en la salida del Reino Unido de la Unión Europea y todo lo que esto conlleva, ¿no? También en las dificultades que se han presentado al interior del Reino Unido, cuando en el Brexit se tiene casi que un empate técnico, cuando el 52% piensa que sí hay que salir, el 48% piensa que no, y este empate técnico sí se zanja muy significativamente en Irlanda del Norte y en Escocia, cuando más del 55% están más bien a favor del sí. Escocia es un elemento que hay que considerar al interior del Reino Unido. De hecho, en este momento se está discutiendo la permanencia entonces de Escocia dentro del Reino Unido, dado que el Reino Unido sale de la Unión Europea y la visión de Escocia era mantenerse dentro de la Unión. Este mismo elemento entonces es un elemento disociador de las relaciones al interior del Reino Unido y de las relaciones de toda Europa también. En cierta medida estas desvinculaciones o desencuentros entre los estados de la Unión Europea se han ido zanjando, se han ido resolviendo desde el punto de vista diplomático. Pero ¿hasta qué punto se va a mantener esto? ¿Hasta qué punto Alemania va a estar en disposición de seguir sosteniendo económicamente a Europa en gran medida? ¿Hasta qué punto la gran diversidad cultural que hay en Europa no va a ser un elemento también de separación? ¿Y hasta qué punto la salida o el Brexit, como se ha llamado, del Reino Unido de la Unión Europea también va a ser un elemento que evidentemente va a irrumpir un poco en las relaciones internacionales de Europa? Son estos los elementos que he querido considerar para el análisis.